¡Quiero Reduco! Estamos con nuestro primer entrevistado al aire. Ya hemos entrevistado acá a Santiago Seillantes, secretario del Interior, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia de Jujuy. Y la semana pasada, cuando estábamos finalizando el programa, nos compartían la información de que lo habían detenido a Santiago. Santiago, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Ahí está. Bueno, no, decía eso, que la semana pasada ustedes están reclamando por el tema paritario y condiciones de trabajo, y la semana pasada, cuando estábamos terminando el programa, nos llegaba la noticia de que te habían detenido. Después llegó el video en la forma en que te detuvieron tanto a vos como al compañero, ¿no?, Ariel Guayar. Sí. Y bueno, contanos un poco cómo fue la situación. Antes que nada, buenas tardes. Bueno, gracias por llamarnos. Sí, fue un episodio, esto que contás, ocurrió el miércoles 2 de diciembre, en un puente, en una autopista, sobre Ruta Nacional. Estamos hablando de la Ruta Nacional 66, que está en el acceso a la ciudad de Perico, a 20 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. Bueno, ese es el episodio, y en la cual sí, nosotros estábamos así, llegamos a la ruta por un reclamo salarial, que es la única manera de hacernos ver, que nos escuchen, que tome visibilidad pública al reclamo, porque ya hace mucho tiempo que venimos demandando una solución y no hay nada. Entonces la gente ya está desesperada porque tiene salarios bajísimos, son asalariados municipales que cumplen servicio en tareas de recolección de basura, limpieza de plaza, de parque, cementerio, tránsito, bueno, en diferentes áreas que son las que brindan los servicios municipales, ¿no? Y de las comisiones municipales, bueno, de la provincia de Jujuy. En este caso estábamos en Perico, pero había compañeros de diferentes localidades y que estaban expresando que no pueden más. O sea, que no pueden más con salarios de 1.500 pesos mensuales, 2.700 pesos mensuales, 3.300, 5.000, 7.500, 8.000, hay otro tramo. Bueno, es un escalafón de precarizado, como diría nuestro secretario general, Carlos Perro Santillán, que viene desde hace años, ¿no? Es un problema estructural, pero nosotros ya, después de esta pandemia, durante esta pandemia, no dan más, los compañeros están desesperados, y nosotros tratamos de ser un vehículo de ese reclamo para que las autoridades le den una solución. No puede seguir. Nosotros ya definimos que no puede haber democracia con sueldos de 2.700 pesos. El otro día, un de Buenos Aires, llamaba, bueno, es una funcionaria del gobierno nacional, y me decía, bueno, viven de otra cosa. Sí, pero el problema es que hubo una pandemia, el problema es que muchas de las opciones que tenían para hacer changas, completar un salario que le diera la posibilidad de darle al menos de comer a sus hijos, se cortó con la pandemia. O sea, la pandemia le aniquiló la posibilidad de hacer changas al municipal, al trabajador municipal. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? Sí, y sumarle a esto que vergonzoso que te dice la funcionaria en cuanto a que hoy el salario, nosotros hemos hablado un par de veces y siempre nos contabas esta situación y nos parecía la verdad que vergonzosa y no tenía la suficiente repercusión que merecía, ¿no? Que compañeros y compañeras allá de Jujuy ganen 1.500 pesos, 5.000 pesos, 7.000 pesos. El problema que es que una funcionaria naturalice como que hoy ya el salario no alcanza, entonces una persona tiene que hacer changas para que llegar a fin de mes y darle de comer a la familia. El problema de la clase, para nosotros, de los sectores de la clase política, es que no dimensionan lo que está pasando. O sea, ellos creen que están en un momento de prepandemia. Y bueno, y la gente ha sufrido mucho, muchos han perdido familiares, compañeros de trabajo. Y los que no han perdido algún familiar o compañero de trabajo no encuentran las changas para hacer y para completar un salario. Pero acá hay una realidad tremenda que es brutal. O sea, nosotros tenemos compañeros que completaban el sueldo con vales de mercadería, y con achuras, por ejemplo, o con restos, o sea, con lo que quedaba de la cocina de un comedor municipal, donde se le da a atender a 200 ciudadanos de una localidad de acá del interior de Jujuy, y que las obras eran destinadas como pago, o bueno, como viático para las compañeras, no sé, como una cuestión
complementaria, digamos. O sea, algo humillante. Nosotros esto hace ya 4 años que venimos denunciando, no tomó repercusión pública ni nacional hasta ahora en algunos casos. Bueno, ese video brutal de no haber sido registrado, bueno, hubiéramos estado meses en prisión. Ya nos pasó una vez en el año 2017 que ese mismo personaje estuvo en una cuestión de detención arbitraria, de la mano de fiscales. O sea, acá hay toda una corporación judicial y del poder punitivo asociada al poder político de una manera escandalosa, y se saltean los poderes, así como quieren, ¿no? Entonces, nosotros sí sufrimos una detención arbitraria e ilegal, pero en el fondo lo fundamental para nosotros es que no se pierda el eje, que no se pierda la discusión de los salarios de miseria, de hambre, porque ya está pasando esto, está pasando que la gente ya está desesperada, y gracias al SEOM Jujuy y al Perro Santillán, esto se puede conducir, esto se puede sin que sea un descontrol, porque si salen sin un sindicato, salen sin algún referente, sin la visibilidad, los pasan por arriba, como está sucediendo en todo el país. O sea, en todo el país se está viendo represiones todos los días, no entran en los medios y son graves, ¿no? Hace poco hubo una en Salvador Massa, en Salta, pero hay otras todos los días, hay represiones. Esa es la problemática, bueno, que nos parece que ya los gobernadores tienen que reconocer y solucionar los problemas. No podemos llegar a un conflicto para plantear este tema. Este tema se tiene que resolver sin la necesidad de un conflicto, porque es algo elemental, ya reviste el carácter humanitario, ni siquiera reviste una cuestión política o gremial, es un carácter humanitario. Si no podemos garantizarle la comida a los asalariados dentro del Estado, con el sueldo que erogan los municipios, acá en Jujuy, es escandaloso. Pero hay una connivencia, o sea, nosotros entendemos que este tema lo vamos a llevar a nivel provincial, vamos a profundizar las medidas, venimos de un plan de lucha que ya tiene casi 2 meses, bueno, nosotros en el sentido, bueno, tiene un mes largo, digamos, que fue la preparatoria para el 4 de noviembre, hicimos una jornada de protesta en la ruta, al costado de la ruta, las banquinas, con mucho cartel, mucha difusión. Después ya fue esta jornada del 2 de diciembre, que fue con corte media calzada, o sea, muchos vehículos, hay entrevistas que yo di que estoy en la ruta y los vehículos me pasan por atrás. O sea, no le dimos motivo a la policía para que hiciera semejante, para que cometiera estos abusos. Y tampoco hubo heridos, eso es importante. Bueno, hubo varios golpeados, la carga, cómo cargaron los efectivos policiales sobre los municipales, pero cuando a mí me detienen al compañero Ariel Guayar, Rubén Ariel Guayar. Pero bueno, lo importante ahora nosotros cómo vamos a seguir. Nosotros terminamos hoy una jornada de protesta, el 9 de diciembre, en repudio a la represión, y sosteniendo la necesidad de salarios dignos. Decimos, la respuesta ante las demandas salariales no es represiva, es económica, salarial, y además nos parece insólito tener que discutir la mejora de salarios de 1.500 pesos en el 2020 en medio de una pandemia, ¿no? No se enteraron que hubo una pandemia mundial. Bueno, nosotros queremos llegar a oídos nacionales. Nos parece que se están empezando a hacer los tontos a nivel nacional, y hablo de Alberto Fernández. Ojalá que si se entera lo resuelva, hable con Gerardo Morales y le mande, no es mucha guita, no es mucho dinero para los valores que ellos manejan. No entendemos que como queda puesta toda la clase política, en principio Gerardo Morales, pero este es un problema que viene del año 2006 al menos. Entonces, ahí ya son 14 años y hay varios gobiernos de distintos signos, que tienen que ponerse las pilas. Ya no podemos soportar esto, no se puede. La próxima jornada va a ser histórica, o sea, si todavía pasa desapercibido este tema, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer mucho más grande. Entonces, ya hay algunas ideas de venirse caminando 300 kilómetros desde La Quiaca, desde Libertador General San Martín, 230 kilómetros. Algunos van a venir del ramal profundo, de Yuto, de Caimancito, del Talar, y después la gente, los compañeros del Piquete, Fuerte, Palmasola. Las Palmasola están los sueldos de 1.500 pesos y está en el podio mundial de los sueldos más bajos del mundo, o sea, el valor dólar, ¿no?
son $15 o $19, están en ese valor, digamos, mensual. Los compañeros trabajan 6 horas diarias, de lunes a sábado, todos los días, o sea, bueno, y los super explotan. Incluso está naturalizado los abusos sexuales de los funcionarios de las compañeras. Entonces nosotros ya no podemos seguir con esta realidad y vamos a ir a fondo. Perro Santillán marca una pauta muy importante con la historia también, emparentada con la historia de lucha profunda de Jujuy, es ir a fondo. O sea, no podemos como dirigentes no elevar el grito frente a esta situación, ya no da para más. Antes, bueno, había alguna válvula de escape, pero bueno, ya en estos meses, en este año, se ha descompuesto de tal manera que si no encabezamos, que si el SEON Jujuy no encabeza estos reclamos, pueden desarrollarse conflictos, bueno, sin orgánica, espontáneos, y que pueden llevar a, bueno, que la gente sufra más, haya violencia contra el pueblo, porque en definitiva los que pagan son los de abajo. Entonces no queremos eso. Nosotros hicimos 10 cortes de ruta en toda la provincia de Jujuy, los sindicatos lo hicimos solos. Bueno, estaban los compañeros del movimiento de Tupac Katari de San Salvador de Jujuy, había compañeros de otras organizaciones, hermanas, y bueno, hubo una radio abierta muy importante, hubo realmente unas manifestaciones de 400, 500 compañeros. Nosotros tuvimos cerca de 1.500 compañeros en la ruta, 10 cortes de ruta y no hubo un solo herido. No hay ninguna... La única imputación nos hicieron penal, ¿no?, fue resistencia a la autoridad. Para nosotros fue un éxito. Eso habla a las claras de una gran organización, no fue espontáneo, como dicen algunos sátrapas, deberían tener más respeto. No fue espontáneo nada, es espontáneo, todo se organizó con semanas de laburo, un laburo impresionante. Ahora para las jornadas que van a impactar a nivel, esperemos que impacte a nivel nacional, bueno, tenemos que hacer un trabajo de 2 meses, de base, ininterrumpido. Esto nos lleva, bueno, a tratar de garantizar algo y bueno, que se nos escuche de una vez por todas. Eso es lo importante. Lo demás, ponerle que al comisario ese que estaba ahí en la ruta lo echan, lo despiden. En enero los compañeros cuando cobren van a cobrar 1.500 pesos. Claro, la situación va a seguir siendo la misma. Claro. En cuanto al reclamo. ¿Y hubo alguna oferta del gobierno, Santiago? Nada. Ante las diferentes movilizaciones que ustedes vienen llevando adelante, el gobierno provincial, el gobierno municipal no está ofertando nada. No, acá Jujuy es muy particular con respecto a los municipios porque no hay coparticipación, para empezar. O sea, ¿qué significa esto? Es una de las, creo que no hay una sola o 2 provincias en la Argentina que no tienen un régimen de coparticipación municipal. Entonces el dinero depende mes a mes del gobernador. Y el gobernador le manda la plata para pagar sueldos, para hacer obras. Tienen algunos, bueno, cuestiones, viste, que le van fijas de fondos, pero los sueldos los paga el gobernador. Claro. Entonces nosotros tenemos un doble nivel de conflictividad, por eso es un sindicato con tanto conflicto, porque tiene conflicto con el gobernador y con los municipios. Claro. Entonces, bueno, ahí hay diferentes cuestiones, pero acá depende del gobierno de la provincia, pero es un problema estructural. Pero bueno, nosotros, si el gobierno de la provincia no responde, están planteando los compañeros venirse caminando y acampar. Serán 15 días de caminata y 15 días más de acampe, un mes de lucha en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, de trabajadores municipales. Y después ya se va a volver mucho más grande, estamos viendo fenómenos que no veíamos hace mucho tiempo. Ya cuestiones que están desbordándose por todos lados, y me parece que bueno, que si no le dan una solución después que no lloren los políticos, ¿no? Porque son campeones para llorar. ¿Esto te referís a que la situación social viene explotando como no la veías vos hace un tiempo? Claro, no, yo no veo estos niveles desde 2013, 2014. Claro, ¿qué niveles en cuanto a pobreza? No, hay cosas que yo nunca las vi, que el perro las vio en el 90. Claro, en cuanto a necesidades. O sea, estamos en la antesala de una cuestión mucho más grande. Nosotros vemos eso, por eso tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cautos, pero me parece que nosotros exhortamos a los políticos a que se pongan las pilas, a los jueces, a los fiscales, porque también andan escondidos ese sector, que se pongan las pilas, que no sean tan jodidos contra el pueblo, y aparte que no sean cochinos, porque son cochinos.
hacen negocio con todo, y incluso hacen negocio con cuestiones que afectan la soberanía. Entonces eso ya es obsceno, es degradante como país, ¿no? Como ciudadanos. Entonces si no se ponen las pilas, y bueno, se va a desbordar. Nosotros tratamos de canalizar eso ahora con demanda fuerte, activa. Vos fíjate que no hay ningún sindicato en la provincia que saque un plan de lucha activo. Hoy por suerte estuvieron judiciales y había otros, lógicamente había muchos sectores sociales, políticos, pero los sindicatos tienen un problema de llegar a la base, de consenso. Parece que se arreglaron todo, porque no están rechazando la paritaria de Morales. Ojo que son sindicatos peronistas, Claro. Se dicen peronistas, o sea, participan, son diputados algunos, ¿no? O sea, del peronismo, PJ. Claro. Rami, vos le querés hacer una pregunta a Santiago. Sí, Jero, Santiago, ¿cómo te va? Adherimos firmemente a tu frase, con estos salarios no hay democracia, que la compartimos plenamente. Y te quería preguntar, ya que sos un compañero y sos dirigente sindical, pues me llama mucho la atención el tema de la protesta social acá en la Argentina, ¿no? Observo, yo me salgo un poco del lugar donde estoy y observo con bastante asombro que cualquier tipo de marcha, protesta, manifestación que sea organizada por ciertos sectores, la gente es cuidada, protegida y nunca pasa nada. Y cuando esta protesta, esta manifestación, esta organización viene del sustrato sindical de los compañeros organizados o de un partido político como el peronismo o de la propia izquierda, siempre hay problemas con la policía. Y la pregunta concreta era, ustedes que son compañeros, que son dirigentes sindicales, ¿este tema lo charlan? ¿Qué onda con este tema? ¿Por qué siempre hay que asistir a la represión? A ver, imágenes de represión contra digamos, los compañeros trabajadores que más desprotegidos se encuentran, un poco más, poco menos. Si esto se habla a nivel de organizaciones, si charlan, si tratan de encontrar una solución, si gestionan políticamente. Es decir, ¿es abordada esta temática? Sí, nosotros tenemos todos los días un trabajo de análisis, bueno, toda la semana, muy temprano, el lunes a las 6 de la mañana, tenemos reunión de comisión y ahí arranca la semana con una planificación semanal. Nuestro sindicato es provincial, o sea, nosotros tenemos 54 delegaciones, 200 delegados de base, es un sindicato muy grande y además tiene despliegue territorial y nosotros conocemos todo lo político y hablamos de lo político porque lo vemos en carne propia. Pero bueno, nos parece que acá es muy largo de hablar, no me quiero desviar mucho porque da para una cuestión de profundidad, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con lo que no terminamos de ser como nación, más que como nación, como Estado. Y hoy está en crisis eso, entonces hay tensiones en ese concepto de Estado, ¿no? Nosotros, si vos ves el país, está centralizado en Buenos Aires, y las discusiones de Buenos Aires a nosotros no nos interesan. La verdad, son irrelevantes en algún punto, las que llevan mayor cuestión, ¿viste? O arrastre. Yo creo que hay que ver el país más tierra adentro, nos da dolor que sean indiferentes los centros de poder, a nacional, incluso, bueno, pero nosotros tenemos que evidenciar lo fundamental. Esto que te decía la democracia, esto que te decía de un Estado que está inválido, o que no está incompleto, porque no tiene pleno desarrollo en cuestiones como la soberanía, en cuestiones relativas a la soberanía económica, olvidate, estamos fritos, a nivel nacional, parece una política de Estado, eso se ve acá en la frontera, nosotros recorremos la frontera con Chile, con Bolivia, bueno, más con Bolivia, pero tenemos acceso a otros sectores territoriales y vemos eso, que en el territorio el Estado, bueno, en el territorio del Estado, por ejemplo, los trabajadores municipales sostienen en el territorio las ciudades de frontera, los pueblos de frontera, que son los que le dan, bueno, no solamente los municipales, pero son algunos trabajadores administrativos, por ejemplo, la docencia, y los municipales los que le dan un poco más de vida a los pueblos abandonados por el Estado, una política de Estado.
ahí no hay grieta, ahí no hay grieta. Nosotros no vemos grieta, por ejemplo, en muchísimos temas que nos afectan directamente al bolsillo y al hambre de los compañeros y compañeras. Entonces, esa discusión de la grieta para nosotros es una tontera. Después las imposiciones que quieren hacer, o sea, con cuestiones que no se entiende cómo están pensando el país desde Buenos Aires. Pero bueno, eso es largo de hablar. Nuestro tema es salarial. Si el gobernador no soluciona, iremos al ámbito nacional a hacernos escuchar a Alberto Fernández. Ahí está, Santiago. Y federales del 96, del 94. Contanos, para ir cerrando la nota, con qué proyección piensan esto cuando nos hablábamos un poco de una caravana desde una de las puntas de Jujuy, desde La Quiaca. Sí, bueno, eso porque tiene que ver también con la historia, pero es una demanda de la base. Es una demanda, nosotros los planteos que hacemos públicos son demandas de la base, pero no damos definiciones hasta tanto damos un análisis sobre cómo vamos a darle cómo vamos a hacer visible el conflicto. Ahora eso, los compañeros del Cóndor, una localidad que queda a 2 horas de La Quiaca, al este, con frontera con Bolivia, ahí esos compañeros que algunos peinan canas, compañeras que peinan canas, teñida, digamos, pero nos dijeron, che, grandote y compañero de Sion, queremos ir caminando a San Salvador, una sangre, entonces hay una necesidad muy grande de resolver los problemas por una vía que se visibilice, reduciendo, conflictos, digamos, confrontaciones. Nosotros no queremos confrontar. Esta pregunta que me hiciste, me parece que no estoy de acuerdo, porque me parece que tiende a la confrontación de pobres contra pobres. Nosotros tenemos un principio de tratar de no darle lugar a eso, a cuestiones que tengan que ver con diferencias con organizaciones, sindicatos. Yo creo que los sindicatos, el problema que han venido destruyendo los sindicales desde hace años, la cuestión del sindicalismo. Bueno, ha ayudado muchos sectores, la mayor parte de los sectores sindicales han ayudado a alimentar esos prejuicios, pero bueno, hay sindicatos que están, y no son pocos, sectores del sindicalismo que están poniendo realmente otras discusiones, otros debates, otras posturas. Nosotros entendemos que tiene que haber una independencia, en principio una independencia partidaria, para desarrollar. Hay compañeros que tenemos que son peronistas declarados, o sea, están afiliados al Partido Peronista, compañeros que están afiliados a los radicales, tenemos un montón de compañeros y que tenemos que representarlos, o sea, no tenemos la obligación porque tenemos un mandato de base, nos han elegido para eso, o sea, al perro Santillán lo eligieron para representar, pero tratamos de mantener, un equilibrio. Ahora, vemos que se está, descomponiendo todo. Acá, por lo menos en el norte, está muy feo y nos parece que tiene que haber una solución sensata pronto, antes de la fiesta. O sea, estamos hablando de que hayan sueldos dignos antes de la fiesta, un año tan duro. Imagínate una familia, nosotros tenemos compañeros, parejas, con 3, 4 hijos. Entre los dos reciben un sueldo conjunto, digamos, de 10.000 pesos o de 7.000. Entonces, ¿la fiesta cómo la van a pasar? Claro. O sea, no tendría que discutirse esto, no tendría que ser un tema de discusión, un tema de debate, un tema por el cual vos me estés entrevistando. Tienen que resolverlo o tienen que resolverlo. Claro, es como vos decías, con esos salarios no hay democracia. No hay democracia y es violencia. El gobernador se llena la boca de paz, pero no hay peor violencia que no ver el hambre de los hijos, no hay peor violencia que ver el hambre de la familia, no hay peor violencia que saber que llegás a fin de mes, no llegás a fin de mes, llegás a mediados de mes, y te desesperás porque no te alcanza a pagar los servicios si podés, si no estás colgado, porque los compañeros, ya te digo, están en la ruina, pero tratan de mantener la dignidad. Imagínate, a pesar del desprecio, de la humillación de los funcionarios, no sé si conté el caso no sé si conté la otra vez, porque ya viene hace meses, y es increíble, un compañero que pesa las vacas en un matadero Palmasola. Él tiene 54 años, pesa las vacas y cobra 1.500, cobraba 1.200 pesos. Antes de la pandemia, ahora no sé si dan 2.000, pero pesa las vacas y le terminan pagando con achuga. Claro. Con corazón, hígado, tripa, y se hace una corazonada que le dicen los paisanos. Hemos comido corazonada, una humildad, un agradecimiento que de ninguna manera nosotros podemos hacer oídos sordos. Son agradecidos, o sea, han brindado, nos han abierto el corazón. La asamblea de base ahí en el
matadero de Palmasola, o el matadero de San Pedro. Entonces nosotros tenemos que responder. Claro. ¿Entiendes? Ahora, si no toma carta en asuntos morales, a nosotros no hay grieta. Con este tema no hay grieta. Tienen que meter la grieta donde no le llega el sol. Claro. Porque nosotros vamos a ir a fondo. Y por eso nos meten presos, ¿no? Por eso hacen un secuestro. Lo que se vivió acá fue un secuestro que no lo condenó el presidente. Claro. Ojalá que sectores del gobierno nacional hubieran condenado un secuestro a plena luz del día, ejecutada directamente por el jefe de policía de la provincia de Gerardo Morales, sin orden de detención, sin orden de desalojo, digamos un diálogo, digamos, no un diálogo, pero mi actitud pacífica, voy a saludar. Entonces, y me raptan básicamente. Nosotros estábamos en lo que ellos llaman un limbo procesal, que no estábamos ni detenidos ni demorados. Esa fue la definición. Entonces, si ante esto no hay un repudio, bueno, nosotros vemos que hay un apañamiento. Entonces ya nos inspira sospecha. Y así que bueno, vamos a ir avanzando. Este es nuestro análisis político. Claro. Bueno, Santiago, la verdad que siempre es muy interesante hablar con vos. Te agradecemos mucho por la nota. Y seguramente nos volveremos a comunicar y esperemos que como mínimo vayan recomponiendo los salarios de los compañeras y las compañeras que ganan entre 1.500 y 5.000 pesos por mes. Nosotros pedimos ningún trabajador por debajo de 21.600 pesos. Cuando decimos eso, hay muchos que ven esa demanda en seco, así la ven en crudo, y dicen, estos están cortando 10 cortes de ruta por pedir eso nomás. Eso es el piso. Claro, pero nosotros decimos, bueno, sí, es algo terrible lo que tenemos que hacer para solicitar este reclamo, o sea, sostener este reclamo, pero para un compañero pasar de 1.500 pesos a 21.000, o sea, multiplicar por 10, por 15 su entre comillas, salario, le puede cambiar la vida por lo menos por unos meses. Claro. Después vamos a pedir, lógicamente, incrementos proporcionales a la inflación y todo lo que los sindicatos normales piden, digamos. Así es, eso es para empezar. Claro, si no tenemos piso no podemos discutir paritaria. Claro. Porque vos no podés discutir un porcentaje fijo sobre un salario de 2.000 pesos. Yo te doy el 40% de incremento salarial para un salario de 2.000 pesos, 2.800. Seguís siendo indigente. Así es. Entonces nosotros planteamos el piso salarial y lógicamente nuestros trabajadores de planta permanente también son pobres, porque comparado a los convenios que tienen, qué sé yo, camioneros tiene convenio de sueldo de 70.000 pesos para los choferes de camiones. Bueno, qué sé yo, nosotros empecemos por 21.600 porque, bueno, hemos estado en pandemia juntando la basura, cuidando los cementerios, haciendo el trabajo de tránsito, bromatología, hoteles de turismo, donde se alojaban y se siguen alojando personas de todo el mundo con enfermos de coronavirus. Hemos tenido un montón de compañeros, se nos murieron luchadores históricos, se nos murieron compañeros que eran luchadores de ahora. ¿Cómo no vamos a honrar esa memoria? Entonces, nosotros en ese sentido ya se nos acabó la paciencia, ya lo hemos dicho. Ahora espero que nos escuchen porque si no vamos a hacernos escuchar. Está bien, bueno, ahí... No se va a quedar con esto atragantado, ni yo tampoco, ni ninguno de la comisión directiva del SEM Jujuy. Así es, y seguramente te volveremos a llamar, Santiago. Bueno, muchas gracias a ustedes, disculpen por la extensión. No, siempre es muy interesante hablar conmigo. Empezamos a las 5 de la mañana y tenemos mucha bronca porque seguimos viendo a los compañeros desesperados en un punto, ahora no tanto porque están por lo menos con una luz de esperanza en la unidad que hemos logrado. Yo agradezco a las organizaciones políticas, sindicales, sociales que se han acercado, Barrio de Pie, bueno, hay muchos, Movimiento Popular La Dignidad, estuvo en los dirigentes diputados, digamos, del Partido Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, bueno, distintas organizaciones, Razón y Revolución, Cuba, NTR, compañeros judiciales que se acercaron, estuvieron muy bien, Movimiento Evita, organizaciones sociales, lástima que faltaron algunos sindicatos, ojalá que se pongan a la altura, pero no por nosotros, porque los estatales en su mayoría, nosotros en un momento empezamos a recibir llamados estatales, que nos dicen ustedes son los únicos que están reclamando mejoras para todos los estatales de la provincia, eso que somos solo municipales, o sea, nuestro sector agrupa un cuarto del trabajo estatal. Los otros sectores también están en la pobreza y no han salido a hacer planes de lucha, entonces falta que reaccionen, ahora realmente están activando, suerte, y porque eso es lo que corresponde, la gente está con mucha demanda, mucha necesidad,
Entonces hay que poner un poco de voluntad. Se tienen que romper el alma los políticos, si la gente no ve que se rompen el alma, vayan saliendo por la puerta trasera, no les va a pasar nada, salgan pacíficamente, nosotros somos pacíficos también, pero antes de ocasionar dolor en la familia. A nosotros nos dicen desestabilizadores, pero cuando vamos a hacer un planteo, hace 3 años que estamos haciendo un planteo, le avisamos con 3 semanas, vamos a ir a la ruta, no nos dan bola, no nos reciben hace meses el gobierno de Morales, entonces venimos diciéndole, acaben con esto, eso nos vienen diciendo, ya vamos a pasar, bueno, la pandemia fue una excusa que ellos usaron para alargar los tiempos, y nosotros nos metimos un conflicto de escala provincial en el medio de la pandemia, porque era irresponsable. Claro. Nosotros suspendimos todas las medidas de fuerza, tanto a nivel municipal como provincial, en medio de la pandemia. Durante 7 meses no hubo conflicto de ningún tipo, mucha gestión, o sea, sí hubo trabajo bajo protesta, modalidades de lucha de baja intensidad que no afectaban los servicios esenciales de la ciudadanía, porque era un momento de crisis mundial, digamos, más intensa. Ahora que bajó un poco, nosotros tenemos que reclamar y fuerte, porque no admite más postergación. Claro. Bueno, Santiago, muchas gracias, te mandamos un abrazo, hacelo extensivo ahí a los compañeros y seguramente volvemos a hablar. Bueno, un abrazo, un saludo de Perro Santillán, comisión directiva de Jujuy, delegados de todas las reparticiones y de todas las localidades de la provincia de Jujuy, para la radio Quiero Retruco. Muchísimas gracias, bueno, y de mi parte también. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Ahí estaba Santiago Seillán, secretario del Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia de Jujuy, y siempre nos es muy grato hablar con Santiago porque dice las cosas muy claras, muy francas, y frase con la que nos marcó la entrevista es que con los salarios que pagan, con esos salarios que se están pagando, no hay democracia. Así que nos vamos con eso, Javi, y después seguimos en Quiero Retruco.